Hoy tenemos en una entrevista vía Zoom a un amigo de la casa, querido, respetadísimo Jaime Aristi Escuder. Querido doctor, ¿cómo estás? Feliz año nuevo, no te he visto y no te he abrazado. ¿Qué tal? Pues, feliz año nuevo, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes por allá? Estamos muy bien, saludos desde aquí. Tú sabes que te estaban llamando, de aquí de la producción te llamaron y que para hablar de la deuda, entonces tú te confundiste. No es esa deuda, es del endeudamiento del país que vamos a hablar. Sí. Oye, y que vamos a hablar de la deuda, yo cuál deuda. No, Jaime no tiene deuda. Exactamente, yo no debo. Tú no debes, ¿verdad, Jaime? Tú no tienes ese problema. No debo. Bueno, bueno. pero ese es un problema. Mira, el Caribe tiene un recuento hoy de COVID. De marzo a la fecha se han aprobado 1.400 millones de dólares nada más para problemas relacionados al coronavirus. 1.400 millones. Esa deuda es entendible, podría decirse, aunque hay pero también hay mucha denuncia de que se están aprovechando de las emergencias, pero ni modo, vamos a hablar del endeudamiento, que yo creo que es uno de los problemas de este gobierno, heredado, sí. Sí. Mira, vamos a comenzar el año 2019, diciembre, y vamos a comenzar con la deuda del sector público no financiero. Voy a dejar fuera el Banco Central de la República Dominicana, que tú puedes decir que tú tienes alrededor del 12% del Producto Interno Bruto de esa deuda. Entonces me voy a concentrar en la deuda del sector público no financiero, que es la que controla propiamente el gobierno. Entonces, en el año 2019, la deuda total en el año 2019, diciembre, era 35.942 millones. A partir de ahí, entonces, sigue la evolución normal, pero comienza a cambiar ya a partir de agosto del año 2020. A partir de ahí, entonces, comienza un incremento fuerte. De agosto a agosto, digamos, 2020-2021, hay 8.000 millones de dólares de incremento de la deuda. Y eso es producto de como tú señalas, de necesidades de gasto vinculados con el COVID, pero también el gobierno llevó a cabo un aumento significativo del endeudamiento. Para que tengas una idea, yo voy a tomar 2019 y me voy a ir entonces a 2021, final de año, 2021, es decir, voy a saltar 2020 y voy a entonces comparar 2019 con 2021. Sí. Pasó de 35.942 millones a 47.618 millones de dólares. Entonces, fíjate cómo hay 12.000 millones de dólares de incremento de la deuda del sector público no financiero, pasando de 40% del PIB a 52% del Producto Interno Bruto. Eso es 12 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de incremento de la deuda. Entonces, recientemente en una rueda de prensa vimos como el presidente muy bien señaló que la deuda había reducido desde el 69% del Producto Interno Bruto hasta, esa es la deuda consolidada, es decir, que es estos 52 más la deuda del sector financiero, que sería la del Banco Central, menos la que es interinstitucional del sector público. Si tú haces ese neteo, te va al 69%. ¿Qué sucede? Bajó de 69 a 63. Esa reducción de deuda se explica no porque haya mejorado la posición financiera del gobierno, no, porque registró un déficit en el año 2021. Es decir, que si hubiese sido con el mismo Producto Interno Bruto, es decir, con el mismo denominador, la deuda como porcentaje del PIB hubiese aumentado. Pero como el denominador, que es el Producto Interno Bruto, se recuperó tanto, porque en términos reales mejoró 12%, y debido a la inflación, que va a ser de alrededor del 8.4%, tú tienes un incremento del Producto Interno Bruto nominal de más del 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, esa variación del 20% en el denominador hace que la relación deuda a PIB se haya reducido de ese 69 al 63% que dijo el presidente. Ahora, en términos absolutos, en términos de dólares, nosotros ahora, con relación al año 2019, tenemos, en términos del sector público no financiero, 12.000 millones de dólares más. Y tú me dirás, y Jaime, ¿y cuánto se debió de haber incrementado la deuda si no hubiésemos tenido esta situación y todo hubiese sido normal? Si tú te fijas, la evolución de la deuda
a lo largo de los últimos años era entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Si tú tomas eso, tú pudieras decir que la deuda debió haber sido ahora alrededor de 40.000 millones de dólares al 31 de diciembre del 21, alrededor de 40.000 millones de dólares, y es 47.600, es decir, que hay casi 8.000 millones de dólares que se han colocado adicionales a lo que debió haberse colocado si no hubiésemos tenido, por ejemplo, COVID u otras cosas que también hemos visto que ha sucedido con relación al endeudamiento. ¿Cómo se justifica eso, Jaime, cuando te vas al detalle, ¿no? ¿En qué el gobierno está decidiendo endeudarse más allá del tema del COVID-19 y si tú consideras que lo ha hecho de manera concienzuda o si crees que debe cambiar algo en el camino? Mira, el gobierno, recuérdate que el dinero es fungible. ¿Qué significa eso? Que tú te endeudas y, por ejemplo, con bonos soberanos, los bonos soberanos, que es la principal figura de endeudamiento del país, para que tengas una idea, los bonos soberanos expresados en dólares subieron y están ahora mismo ya en 24.600 millones de dólares. Y en el 2019 estaban en 16.000 millones de dólares. O sea, fíjate que pasó de 16.000 a 24.000, 8.000 millones de dólares en bonos soberanos. Ahí está. Exactamente. Entonces, después que llega ese dinero, tú lo usas para muchas cosas. Tú lo puedes utilizar para el COVID, pero tú lo puedes utilizar para una carretera, tú lo puedes utilizar para gasto corriente, tú lo puedes utilizar para cualquier cosa. Entonces, ¿esto qué significa? Que tú lo que tienes que verificar es qué tipo de proyectos se realizaron, que tú puedas decir, bueno, con estos recursos yo lo invertí de tal manera que voy a generar un beneficio. Por ejemplo, vamos a suponer, tú generas y con esos recursos y creas una autopista. Bueno, tú generas un valor agregado en esa autopista porque significa una mayor cantidad de actividad económica, significa una mayor cantidad de tránsito, significa que te van a consumir combustible, te van a pagar impuestos y tú tienes un retorno para la sociedad. Tú tienes el metro, tú tienes Punta Catalina, esos son grandes proyectos de infraestructura, tú tienes una presa, tú tienes esos proyectos que te generan a ti un valor agregado y tú generas entonces un beneficio. Entonces, cuando tú tomas el presupuesto, te das cuenta de que la estructura de gasto ha sido muy parecida a la de los años anteriores, pero lo que hemos visto es que sí se ha incrementado el gasto corriente con relación al gasto de capital. Este año hubo algo extraño, y es que durante los primeros 10 meses, el promedio de la inversión pública fue en promedio la mitad, oye bien, la mitad de lo que se debió haber estado ejecutando en promedio mensual. Por ejemplo, se debió haber ejecutado 10.000 millones de pesos al mes de inversión pública. Se invertía en promedio 5.000, aunque comenzó muy lento. El promedio de enero a febrero fue 1.600 millones de pesos. Luego mejoró y en promedio en los primeros 10 meses 5.000 millones. Ahora, ¿qué sucedió en los 2 últimos meses con la inversión pública? De repente subió, acumulado en esos 2 meses, casi 48.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿en qué se invirtieron 48.000 millones de pesos? Sí. Cuando tú entras al detalle, te das cuenta de que hubo transferencia a otras entidades públicas. Y la pregunta es, ¿y esas entidades públicas en qué lo invirtieron? Entonces no se sabe. Entonces lo que muy probablemente haya sucedido, Catherine, Nelson y Héctor, es lo siguiente: que se haya endeudado el gobierno, haya financiado ese déficit, el gobierno haya registrado como pagos, como gasto, algo que fue una transferencia y esa transferencia no se ejecutó. Y que ahora hay un endeudamiento que no ejecutado y hay disponibilidad de recursos que se van a utilizar este año, pero se registraron como déficit de este año. Eso es lo que probablemente suceda. Claro, esto es una hipótesis. ¿Por qué digo que es una hipótesis? Porque el gobierno no ha publicado los detalles. Okay. Entonces, esperemos que cuando lo publique podamos saber exactamente si la deuda se utilizó para algún tipo de proyecto o si simplemente se acumuló, se tiene disponible y se va a utilizar en los próximos meses para ejecutar gasto corriente y gasto de capital. Hablando de proyecciones y de presupuesto, Jaime, ¿qué tanto podría impactar, afectar los planes que tiene el gobierno el factor petróleo, el precio del petróleo con tendencia a la alza? Sí, mira, sin lugar a dudas. Cuando tú tienes que cada semana el gobierno tiene que subsidiar y que tiene que gastar 500, 600, 700 millones y que al mes, entonces tú tienes 2.000 millones que tú no tenías presupuestado y que al año tú tienes 25.000 millones de pesos que tú no tenías presupuestado. Entonces tú dices, bueno, tú vas a estar destinando medio punto del Producto Interno Bruto que antes tú no pensabas, ahora lo vas a tener que destinar
para financiar el subsidio a los combustibles, violando la legislación, porque la legislación no te permite dar ese subsidio, no te lo permite, o sea, hay clara violación de esa legislación, y nosotros se lo advertimos, se lo señalamos al gobierno desde el inicio. Estaba Catherine todavía en enfoque final y se lo señalábamos, se lo decíamos, que estaban violando la legislación. Decían al principio que era simplemente un atraso, al final le dijimos, óigame bien, eso no es un atraso, ustedes tienen claramente un subsidio y ese subsidio no está autorizado por ley, pero bien, se otorgó. Como tú muy bien señalas, cuando tú tienes un precio del petróleo que se había designado y se había previsto en el presupuesto por $52, $53 el barril y ahora está en $80, $81 el barril, obviamente tú tienes ahí, o le transfieres eso al consumidor o tú tienes que subsidiarlo. Si tú lo subsidias, tú necesitas, como es el caso que te señalé, medio punto del Producto Interno Bruto adicional de recursos para ese subsidio. Ya el presidente dijo que él no puede continuar subsidiando. Y por eso lo que debemos esperar en las próximas semanas es que cada vez que aumente el precio de los combustibles, él lo va a traducir en el precio de los combustibles domésticos. O sea, que vendrá aumento del precio de los combustibles semanalmente. Entonces, hoy es viernes, a esperar. Sí. Mira, el precio es probable que suba porque subió esta semana. Así es. Entonces es probable que suba el precio de los combustibles. Y además ellos tienen un atraso, o sea que es muy probable que suba. O sea, si tú me preguntas cuál es la probabilidad de que suba, yo te puedo decir un 80%. Siempre tú dices 0.5 hacia arriba, 0.5 hacia abajo. Claro. Esas serían como las probabilidades en un mundo binomial. Pero en este caso, la pata que va hacia arriba es muchísimo más alta. Yo diría 0.8, 0.9% de probabilidad. No solamente que no puede continuar el subsidio, el presidente dijo que es una de sus preocupaciones. Cuando un mandatario dice eso, es claro, que sabe hacia dónde va. Yo estoy de acuerdo contigo con lo de los subsidios, aunque ellos dicen que cuando baje, ellos precisamente van resolviendo un rejuego ahí, pero que como quiera es ilegal. Jaime, el petróleo, pero está la inflación y los peligros que acecha. Ya Estados Unidos no vio el rango, eso cerró alto por allá, y un economista decía que se esperan que se siga moviendo la tasa de política monetaria. Sí, mira, tienes toda la razón. Más de 25 países desarrollados tienen tasa de inflación muy por encima de lo que son sus metas. Estados Unidos 7%, la meta es 2%. Reino Unido por encima del 5%, la meta es 2%. Europa también en torno del 5%, la meta es 2%. Y así sucesivamente. Obviamente que a nosotros eso no impacta, hay una inflación importada. Recuérdate que nosotros comercializamos mucho con esos países e inmediatamente eso significa que aumenta la inflación. En República Dominicana la inflación va a quedar en el entorno del 8.4% este año, 2021, que recién terminó, y obviamente que eso tiene algo más de la mitad vinculado con elementos externos, es decir, fuera del control de República Dominicana, cuando te aumenta el precio de los combustibles, cuando te aumenta el precio del maíz, el aumento del trigo, cualquier insumo que te incremente a nivel internacional, pues se traduce inmediatamente. Los Estados Unidos ya han decidido aumentar su tasa de interés. Lo tienen previsto para marzo. Incluso la Brainard, que va a ser la segunda al mando de Jerome Powell en la Reserva Federal, señaló ayer en su hearing, frente al Congreso, en su audiencia frente al Congreso, señaló claramente de que ella va a enfocarse en la lucha contra la inflación. Es decir, que se ve claramente de que ahora la prioridad es la inflación. Antes era evitar la recesión, ahora es reducir la inflación. Eso significa aumento de tasa de interés. Ya República Dominicana se adelantó. El Banco Central de la República Dominicana subió primero en noviembre 50 puntos básicos, luego en diciembre 100 puntos básicos adicionales, ya son 150 puntos básicos que se ha incrementado. Y obviamente que eso va a empujar hacia arriba la tasa de interés activa y pasiva. Al subir la activa, eso reduce la inversión, reduce el consumo y va a reducir el crecimiento. Obviamente no vamos a tener un crecimiento del 12% el año 2022, pero que tengamos un crecimiento entre 5 y 5.5% va a ser adecuado y va a ayudar a reducir la inflación. Pero tomando en cuenta lo que está sucediendo con relación, por ejemplo, a la disponibilidad de mano de obra, que por el Omicron se ha reducido y esto está presionando sobre la actividad productiva y además sobre los salarios. Estados Unidos tiene un crecimiento salarial muy por encima de lo que es
lo previsto, por ejemplo, está por encima del 4%, y esto obviamente que hace que haya una presión adicional sobre los precios. Con relación a los combustibles, ahora mismo estoy viendo acá lo que son los precios ya de mercado que está abriendo, 82.74 el precio. O sea, el precio del barril. El precio del barril de petróleo. O sea que sin lugar a dudas tú puedes decir que estaría incrementándose. En la última semana, que es de referencia, ha pasado de algo por el entorno de los $78 a $82. O sea que debe subir el precio. Tenemos que despedir la entrevista porque se nos acaba el tiempo. Brevemente quiero preguntarte sobre si a esa inflación consideras, tal y como dicen algunos especialistas, va a seguir siendo una inflación temporal. ¿Cuál será el efecto que eso tendrá rápidamente sobre la República Dominicana? ¿Y cuál es tu principal preocupación al respecto? Mira, hay un elemento importante que hace que uno piense que sea transitoria, que es el de la disrupción de la cadena de suministro. Sí. Cuando la oferta comienza a mejorar, obviamente tú esperarías que comience a bajar, pero ha habido ya elementos que te dicen, que te llevan a decir que hay cierta persistencia también. ¿Qué significa eso? Que va a tomar más tiempo ir de lo que hacia se pensaba, de la meta de lo que tú tenías previsto. O sea que esa curva no va a caer de manera tan pronunciada como se pensaba, o sea que va a fluctuar en el tiempo y que vamos a tener que tener unos niveles de inflación durante periodos más extensos al menos. Yo he leído a varios economistas, Jaime, que apuntan a que incluso durante todo 2022 tendremos índices inflacionarios por encima de lo regular y que el Banco Central no va a poder llenar la expectativa que se tenía tampoco para este año. Eso es correcto. Tú deberías esperar que comience a bajar, por ejemplo, en Estados Unidos ese 7 y comience a bajar y termine todavía el año 2022 en alrededor de 3, 3.5 y ya en el año 2023 es que converja al 2%. En el caso de República Dominicana, ese 8.4% que yo estimo va a comenzar a bajar y terminaría 2022, inicio 2023, acercándose hacia entre el 4 y el 5%. Gracias por todos esos datos, tu perspectiva y análisis para nosotros siempre es muy importante y valioso. Que tenga feliz resto de la jornada. Gracias, bye bye.